Hola a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Continuando con la línea de proyectos realizados en Arduino, hoy ya trabajaremos frente a una situación social. Vamos a realizar un dispositivo electrónico que permita ayudar a las personas invidentes a monitorear su entorno. Este dispositivo puede resultar bastante útil para una persona que no puede ver usándolo en el exterior, pues a través del sonido va a poder predecir qué tan lejos o cerca se encuentra de algún obstáculo. Y ello, sumado con las habilidades que ya han ido desarrollando a través del tiempo dada su condición, puede resultar bastante beneficioso, pues funcionaría como un plus extra para poder estar mucho más seguros en entornos abiertos. Entonces vamos a empezar a trabajarlo. Vamos a trabajar con el sensor de distancia, que nos va a permitir detectar obstáculos, y con el buzzer, que nos va a permitir generar sonidos a partir de la distancia. En primer lugar vamos a buscar el buzzer. Buscamos el buzzer, llamado piezo, nuestro Arduino y nuestro sensor de distancia. A continuación hacemos rápidamente las conexiones. El negativo de nuestro buzzer al negativo del Arduino y el positivo hacia un pin digital. En este caso al pin 7. Listo, el ultrasónico vamos a ponerlo por aquí. Y el negativo del ultrasónico al negativo del Arduino. La alimentación positiva del ultrasónico a los 5 voltios de Arduino. Finalmente el pin trick y eco hacia los pines 13 y 12. Como vemos, electrónicamente es bastante fácil de realizar. A continuación procedemos con el código. Como va a ser un dispositivo que va a funcionar en exteriores y va a depender mucho de la certeza con la que mida la distancia del sensor, vamos a hacer una pequeña validación. Nosotros sabemos que el sensor de distancia puede llegar a equivocarse cuando la distancia es muy pequeña o la distancia es demasiado alta. Así que vamos a analizar empíricamente cuáles son estos valores. Vamos a utilizar el monitor serial y vamos a imprimir la distancia. Para ello vamos a crear una variable distancia. Distancia. Listo. Distancia va a ser igual a la lectura del sensor de distancia. Vamos aquí y hay un bloque de entrada listo para ello. Y seleccionamos los pines respectivos, en este caso son 13 y 12. Ponemos 13 y aquí en eco 12. Ya sabemos, por el 13 se emite la onda, rebota y regresa por el eco. La medida en centímetros, ¿ok? Y vamos a imprimir este valor para monitorearlo. Nos da inicialmente 113, correcto. Vamos a variar los valores. Vamos a acercar mucho el objeto. Disminuye, disminuye, disminuye. 7. Vemos que llega hasta 7 más o menos, 4. Y empieza a subir drásticamente el valor, lo cual podría ser muy peligroso con el fin que le queremos a este dispositivo. Así que vamos a tomar la medida mínima como 10. Vamos a restringir la lectura hasta 10. Y ahora veamos qué pasa con el máximo. Con el máximo puede llegar hasta 330 y luego ya no va a haber más. Ok, entonces vamos a limitar el funcionamiento del dispositivo entre 10 centímetros y 330 centímetros. Es decir, si nos encontramos dentro de ese rango, realizaremos el tema del sonido para representar la distancia. Y si nos encontramos fuera de ese rango, simplemente lo dejaremos en silencio, para no obtener lecturas erróneas que puedan confundir al usuario. Borramos el bloque una vez ya tenemos los valores y procedemos con una estructura condicional. Va a ser solo un sí, porque solo haremos algo de cumplirse la condición y no haremos nada de no cumplirse, así que solo un sí. Y aquí trabajamos con dos condiciones. Vamos a comparar que el valor leído de la distancia sea mayor que 10 y sea menor que 330. Pero nosotros no podemos comparar estos tres valores de manera directa. Tenemos que separarlos en dos casos. Por un lado, que la distancia sea mayor que 10 y por otro lado que la distancia sea menor que 330. Luego estas dos condiciones las unimos en una sola a través del operador condicional y. Así que inicialmente vamos a buscar el y. Es un y lógico que nos va a permitir unir dos condiciones. Esta condición va a retornar un verdadero cuando ambas condiciones se cumplan. Ya podemos poner las condiciones particulares de este y. En primer lugar era que la distancia sea mayor que 10 centímetros. Ok. Distancia mayor que 10 y distancia menor que 330. Ok. De cumplirse ello es que va a empezar a sonar nuestro buzzer.
Lo normal sería trabajar con el modo de tonos del buzzer, el cual nos permite generar frecuencias, las cuales van desde las graves hasta las agudas. Sin embargo, el sonido que genera específicamente en Tinkercad no es bastante agradable, por eso vamos a optar por otro modo. Sin embargo, en la vida real, el sonido de un buzzer sí suele ser bastante agradable, puede llegar a sonar incluso como si fuera un piano electrónico, pero en Tinkercad por alguna extraña razón el sonido siempre es bastante desagradable, así que trabajaremos de una manera diferente. Vamos a simular frecuencias entre graves y agudas a partir de intervalos de tiempo. Si nosotros apagamos y prendemos rápidamente un buzzer en un pequeño intervalo de tiempo, va a aparecer una frecuencia aguda, pues va a sonar ti 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 ti. En cambio, si nosotros apagamos o encendemos el buzzer en intervalos largos de tiempo, va a aparecer que es una frecuencia más grave, pues va a sonar tip tip tip. Y el objetivo de ello es que mientras más cerca del obstáculo se encuentre, más rápido va a sonar, lo cual le dará ese efecto de alerta, pues va a sonar más rápido mientras más cerca se encuentre, como si fuera un sonido más agudo. Entonces procedamos con el código. Para ello solo vamos a tener que encender y apagar el pin donde está conectado el buzzer. No trabajaremos con tonos. Nuestro buzzer está conectado en el pin número 7. Vamos a definir pasador 7 en alto. Y a continuación tiene que haber un tiempo. Después de ese tiempo lo apagamos. Definir pasador 7 en bajo. Y luego nuevamente un tiempo. ¿Ok? Este tiempo va a ser directamente proporcional a la lectura de la distancia. Y vamos a ponerlo en milisegundos, porque segundos va a ser demasiado. Por ejemplo, si leemos una lectura de 1 metro, 100 centímetros serían 100 segundos, lo cual sería exageradamente mucho tiempo. En cambio, si lo ponemos en milisegundos, trabajaríamos en un mejor rango de tiempo. 100 milisegundos, por ejemplo, es un décimo de segundo, que es un tiempo bastante adecuado para generar el efecto que nosotros queremos obtener. Entonces, una vez ponemos los bloques en segundos, la variable que vamos a poner va a ser la misma de distancia, porque el valor que obtenemos de la distancia se encuentra en esos rangos de 100, 200, 300 milisegundos, los cuales son bastante adecuados para lo que nosotros queremos desear. En cambio, si nuestra distancia fuera más largas o nuestro objetivo sería completamente diferente, podríamos optar por un factor de proporción. Por ejemplo, multiplicar la distancia por 1/2 o dividirla entre 2, por ejemplo, para que este valor se disminuya proporcionalmente a la lectura que obtenemos. Pero en este caso, la distancia que obtenemos como tal en bruto es bastante adecuada para los intervalos de tiempo que nosotros queremos manejar. Entonces, la variable de distancia la pondríamos directamente en el tiempo, en milisegundos. ¿Ok? Y vamos a probar el circuito. Ok, como vemos empieza a encenderse y apagarse rápidamente. Ahorita nos encontramos a 160 centímetros. Ok, entonces a medida nos acercamos el sonido debería hacerse más. Entonces a medida nos acercamos el sonido debería ponerse más en alerta, debería sonar mucho más rápido, lo cual da la sensación que hay algo cerca. En efecto, suena más rápido cada vez y da el efecto incluso que es una frecuencia mucho más aguda. Si nos alejamos, vamos a ver que el intervalo de tiempo disminuye, más tranquilo, lo cual está bastante bien porque a partir de la sensación de sonido podemos intuir qué tan cerca o lejos estamos de un obstáculo, lo cual puede ser tomado de bastante provecho para una persona que no puede ver. Este dispositivo electrónico se podría adecuar, por ejemplo, en una especie de visor. Para trabajar directamente con el campo visual de la persona, o incluso se podría adecuar a los bastones ya existentes para trabajar en base a lo que se encuentra sobre la superficie. Y así, eso ya queda en creatividad de la persona que está desarrollando el proyecto, pero la idea base se encuentra ya aquí. Espero que te haya parecido bastante interesante cómo, a partir de la tecnología, hemos podido proponer una solución ante un problema real de naturaleza social. Y cómo nosotros podemos quizás ir a través del Arduino, a través de todos los diferentes componentes con los que contamos, seguir solucionando más de este tipo de problemas, a través de la automatización, la programación, electrónica y más. Espero que te haya parecido bastante interesante y nos vemos en una futura clase. Hasta luego.